Imagina encender la televisión en una mañana cualquiera y toparte con un choque de personalidades que jamás habrías imaginado ver en la historia de la televisión española, una auténtica pugna de egos que ha puesto de cabeza los cimientos de Mediaset. En directo, Ana Rosa Quintana, reconocida por su integridad y seriedad informativa, se encontró cara a cara con Jorge Javier Vázquez, el indiscutible rey del entretenimiento y de la crónica rosa, en un debate que desató una tormenta de comentarios y dejó a los colaboradores y a la audiencia en un estado de asombro total. ¿Qué fue lo que encendió la mecha de este enfrentamiento explosivo? Todo comenzó en una emisión especial del programa de Ana Rosa, que aquella mañana se presentaba con un ambiente más relajado y distendido de lo habitual. Habían organizado un debate sobre el futuro de la televisión en España, y para ello se invitó a diversas personalidades del medio, entre ellas Joaquín Prat, Alessandro Lecchio, Beatriz Cortázar y Pilar Vidal, quienes compartían la mesa con la imparable Ana Rosa, la indiscutible anfitriona del programa. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue la presencia de Jorge Javier Vázquez, invitado con el objetivo de aportar su perspectiva sobre el porvenir del entretenimiento. Desde el primer instante, la tensión se hizo notar en el plató. A pesar de haber compartido cadena durante años, la relación entre ambos siempre había sido algo distante, pues Ana Rosa representaba el periodismo riguroso y la información seria, mientras que Jorge Javier se había forjado una carrera basada en el sensacionalismo y la crónica de escándalos, dos mundos televisivos completamente opuestos con públicos que vivían en universos distintos. El debate inició con preguntas sencillas sobre el destino de la televisión tradicional, el auge de las plataformas de streaming y el papel del periodismo en la era digital, pero a medida que avanzaban los minutos, las indirectas y comentarios velados comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. Fue en ese preciso momento cuando Jorge Javier, con su habitual tono irónico, soltó la frase que parecía ser la chispa del conflicto: lo que pasa es que algunos presentadores creen que su nombre vale más que la noticia. Ana Rosa, que hasta entonces había mantenido la compostura, arqueó una ceja en señal de sorpresa y replicó con tono frío: y otros piensan que el entretenimiento es solo un monólogo de su propio ego. La tensión en el plató era palpable, y los colaboradores se removían inquietos en sus asientos, conscientes de que estaban presenciando algo sin precedentes. Joaquín Prat intentó desviar la conversación, pero Jorge Javier no se lo permitió, respondiendo con una sonrisa desafiante: no te equivoques, Ana Rosa. Si hablamos de egos, todos tenemos uno, pero algunos saben disimularlo mejor que otros. Ana Rosa cruzó las manos sobre la mesa y lo miró fijamente, diciendo: he pasado décadas informando a los españoles, no necesito llamar la atención con escándalos o gritos, mi trabajo habla por sí mismo. En ese instante, el silencio en el plató se volvió casi ensordecedor. Beatriz Cortázar intercambió miradas sorprendidas con Alessandro Lecchio, mientras Pilar Vidal se tapaba la boca en un intento de contener una exclamación. Jorge Javier, lejos de retroceder, se reclinó en su asiento y estalló en una carcajada irónica. Informar, dices. ¿A qué llamas información cuando editorializas cada día? Dar noticias es muy diferente a vender tu opinión como si fuera la única verdad. La atmósfera en el estudio se volvió insoportable, y el público presente apenas respiraba, mientras las cámaras capturaban cada gesto y cada mirada con precisión. En los pasillos de Mediaset, los productores recibían llamadas frenéticas, incapaces de creer lo que se estaba dando en directo. Con una calma que escondía un evidente enfado, Ana Rosa se inclinó ligeramente hacia Jorge Javier y afirmó: prefiero expresar mi opinión con integridad a convertir mi programa en un espectáculo de mal gusto. Y si hablamos de manipulación, quizás deberías recordar cómo utilizaste tu programa para ajustar cuentas personales. En ese preciso momento, la discusión dejó de ser meramente una diferencia de estilos para transformarse en un verdadero conflicto personal, y Jorge Javier se incorporó de golpe, con una mirada fija y desafiante que dejaba claro que la disputa había superado todos los límites. Lo que comenzó como un debate sobre el futuro de la televisión y la influencia de la era digital se había convertido en una lucha de egos en la que el valor de la noticia y la integridad periodística se enfrentaban al sensacionalismo y a un entretenimiento desmedido. La confrontación, tan intensa y dramática, quedó grabada en la memoria de todos los presentes,
demostrando que el mundo de la televisión no es solo glamour y éxito, sino también un escenario de conflictos personales, diferencias ideológicas y enfrentamientos que, en ocasiones, estallan en vivo, rompiendo todas las convenciones y dejando una huella imborrable en la historia mediática española. Los minutos que siguieron se convirtieron en un intercambio explosivo de comentarios afilados. Ana Rosa lanzó críticas mordaces sobre la decadencia de ciertos formatos televisivos y la urgente necesidad de evolucionar, insinuando con vehemencia que Jorge Javier había perdido ese magnetismo que lo hacía invencible en su época dorada. Por su lado, Jorge Javier se defendió con seguridad, asegurando que su estilo único había marcado una tendencia en los últimos años y que, a diferencia de otros, él nunca había disimulado sus verdaderas intenciones. La emisión alcanzó un punto sin retorno. Desde la dirección se ordenó de inmediato un corte publicitario de emergencia. Al volver al aire, tanto Ana Rosa como Jorge Javier lucían visiblemente tensos, y la atmósfera había cambiado drásticamente. No obstante, la discusión estaba lejos de concluir, pues aún quedaban innumerables palabras por intercambiar y heridas por reabrir. El ambiente en el estudio estaba impregnado de una tensión casi insoportable. Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez se encontraban cara a cara, rodeados por un equipo de colaboradores que apenas podían creer lo que se estaba viviendo en ese instante. Lo que comenzó con una simple comparación de audiencias se transformó rápidamente en un enfrentamiento sin precedentes en la televisión española. Con su habitual tono sereno pero cortante, Ana Rosa comentó que su programa había liderado las mañanas durante años y que su estilo periodístico era el favorito del público. En contraste, Jorge Javier se jactó de su habilidad para conectar con la audiencia y generar debates virales. La discusión tomó un cariz más personal cuando Ana Rosa insinuó que el éxito de Jorge se debía más a la polémica que a un talento genuino. Comillas, ¿en serio crees que eres el número uno?, preguntó Ana Rosa, arqueando una ceja con escepticismo. Jorge Javier, sin perder su sonrisa irónica, replicó, el público decide, y si hablamos de impacto, ningún programa genera más conversación que el mío. Los colaboradores se quedaron boquiabiertos, sin saber si intervenir o dejar que la confrontación siguiera su curso. Belén Esteban intentó intervenir para mediar, pero su voz se perdió entre las crecientes acusaciones. El director, desde la cabina, hacía gestos desesperados, pero ni Ana Rosa ni Jorge parecían dispuestos a ceder. El punto de quiebre llegó cuando Ana Rosa dejó caer una afirmación devastadora: Jorge Javier jamás podría sostener un programa informativo con credibilidad. Tú haces espectáculo, no periodismo, declaró con voz firme. Jorge Javier, herido en su orgullo, replicó de inmediato, y tú presentas un periodismo prefabricado para un público que solo busca confirmar sus propias creencias. El estudio estalló en una mezcla de gritos y gestos de incredulidad. Las cámaras captaban cada reacción de los colaboradores, que se miraban entre sí con asombro. En un arrebato de furia, Jorge Javier se levantó bruscamente de su asiento, lanzando una mirada fulminante hacia Ana Rosa, dejando claro que la disputa había dejado de ser una mera diferencia de estilos y se había convertido en una verdadera batalla personal. Antes del estallido, se rumoraba que Jorge Javier estaba planeando su regreso con un nuevo programa, con la intención de desafiar la hegemonía de Ana Rosa en las mañanas. Los colaboradores murmuraban entre ellos que su meta era destronarla, lo que aumentó aún más la tensión y la rivalidad en el ambiente. En las redes sociales, el enfrentamiento se propagó en tiempo real. Mientras Ana Rosa y Jorge Javier se lanzaban indirectas y críticas ácidas, Twitter se inundaba de comentarios, memes y teorías. Algunos espectadores se alineaban con Ana Rosa, otros defendían a Jorge Javier, pero la mayoría coincidía en que nunca antes se había presenciado un conflicto de tal magnitud en la televisión. Cuando Jorge Javier emitió su última frase cargada de veneno, el silencio se apoderó del estudio. Los colaboradores se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar, algunos tragaban saliva, otros desviaban la mirada, mientras los técnicos detrás de cámaras parecían contener la respiración, expectantes del siguiente movimiento. Justo cuando parecía que el conflicto alcanzaría su clímax, la dirección del programa recibió una llamada urgente de una figura de alto nivel en la cadena. El mensaje era inconfundible:
La disputa se había elevado a un nivel inaceptable y era necesario actuar antes de que la situación se descontrolara por completo. En ese preciso instante, uno de los colaboradores, que hasta entonces había permanecido callado, se animó a hablar. Con tono grave, dirigió la palabra a ambos presentadores, señalándoles que estaban haciendo historia en la televisión, pero que no por las razones correctas. Su intervención fue como un jarro de agua fría. Por un instante, ambos se quedaron sin palabras. Cuando las cámaras finalmente se apagaron y la emisión llegó a su fin, el estudio seguía impregnado de una tensión indescriptible. Los colaboradores se levantaron sin saber qué decir, algunos evitando el contacto visual, mientras otros comentaban en voz baja lo ocurrido. La batalla no se quedó en el plató. Al día siguiente, todos los programas de la cadena y la prensa del corazón se hicieron eco del enfrentamiento. ¿Quién había ganado la guerra de egos? ¿Era una disputa espontánea o parte de un plan calculado? Lo cierto es que Ana Rosa y Jorge Javier habían dejado de ser simples rivales televisivos para convertirse en dos titanes enfrentados en una lucha que nadie olvidaría. ¿Y tú, después de ver esta historia, de qué lado te encuentras? ¿Crees que este enfrentamiento cambiará el futuro del periodismo y el entretenimiento en España? Déjanos tu opinión en los comentarios.